En respuesta al reconocimiento de DPR y LPR, la OTAN se prepara para apoderarse de Transnistria. Casi 500 civiles en la República Moldava de Pridnestrovian, y unos 3.000 cascos azules rusos, podrían ser atacados por la OTAN. Por el momento, se sabe que importantes fuerzas de la OTAN se concentran cerca de las fronteras de la República no reconocida. Al mismo tiempo, las tensiones aumentaron después de que Rusia reconociera la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Por el momento, se sabe que en Europa temen que la situación en la República Moldava Pridnestroviana pueda salirse de control. En este sentido, la captura de Transnistria se considera una prioridad, especialmente dado que Rusia no tiene un acceso rápido en esta dirección. Se sabe que desde principios de este año, la situación cerca de las fronteras de la República de Moldavia de Pridnestrovian, no reconocida, se ha agravado gravemente. En particular, se sabe que se han hecho intentos para organizar un bloqueo del PMR, y hace relativamente poco tiempo, los periodistas del proyecto Bargonzo ya han informado sobre la concentración de tropas de la OTAN cerca de las fronteras del PMR. El otro día, los usuarios de las redes sociales registraron el movimiento no solo de equipo del ejército moldavo, sino de artillería de cañón, que ya es mucho más alarmante. Esto sucedió justo al lado de la frontera de Transnistria y la zona de seguridad, definida por acuerdos internacionales, donde este tipo de armas en principio no deberían aparecer. El equipo también fue trasladado en la zona del campo de entrenamiento militar en Bulboaca, donde ya se han visto en más de una ocasión especialistas de la OTAN. Recuerde que las fuerzas especiales de la OTAN penetraron recientemente en la zona de seguridad cerca de Dubosari, con fines de reconocimiento e incluso intentaron retener a un guardia fronterizo pridnestroviano. Semyon Pegov informó anteriormente. Según los expertos, el conflicto en Transnistria bien podría comenzar este año. Después de que los países de la OTAN comenzaron a reunir numerosas unidades y vehículos blindados en las fronteras de Pridnestrovie, la aviación de combate de la alianza se desplegó en los países vecinos, se supo que las tropas en Pridnestrovie se pusieron en alerta. Según los expertos, el riesgo de hostilidades en la región es bastante alto. Según los datos, el liderazgo de Pridnestrovie ordenó a las Fuerzas Armadas que realizarán ejercicios no programados con las unidades en preparación para el combate. Se sabe que las unidades están elaborando escenarios de defensa completos en caso de una invasión externa, incluso lanzando en diferentes momentos del día. Hoy en día, hay alrededor de 3.000 fuerzas de paz rusas en Transnistria, pero por el momento se desconoce si las situaciones militares rusas se solucionaron con un posible ataque a la República no reconocida. La situación actual cerca de las fronteras de Transnistria indica una probabilidad muy alta de conflicto en la región. Al mismo tiempo, hace unos días se informó que esto puede deberse a los intentos de Occidente de atraer a Rusia a una región donde no tiene fondos suficientes para implementar la defensa. Los combatientes estadounidenses fueron destruidos en Avdiivka. Los ataques de represalia de las unidades de la DPR en el área del asentamiento. Avdiivka destruyó las posiciones de los combatientes estadounidenses, que habían sido trasladados al Donbass hace unos meses. Por el momento, se sabe que estamos hablando de ataques de represalia por parte de las fuerzas de la RPD. Esta es una reacción al bombardeo de las posiciones de la milicia en el área de la línea de contacto. Según los datos presentados, se abrió fuego contra las posiciones de la milicia de la DPR, desde el área donde se desplegaron los combatientes estadounidenses. Sin embargo, casi inmediatamente después de eso, la artillería de la DPR comenzó a tomar represalias. Como resultado, las posiciones de las tropas ucranianas y los combatientes estadounidenses fueron satirizadas con gran calibre. Se sabe que durante la semana pasada varios cientos de combatientes extranjeros han llegado a Donbass. Esto apunta a la conexión directa de Occidente con el conflicto en Donbass. La información sobre la destrucción de los combatientes estadounidenses en el Donbass se está difundiendo activamente en las redes sociales y las comunidades de Telegram, pero todavía no hay confirmación de esto por parte de los representantes de la DPR y la LPR. Sin embargo, los primeros combatientes de los Estados Unidos estuvieron efectivamente en el área de Avdiivka.
dados los datos no oficiales, puede haber hasta 2-3 mil combatientes y militantes extranjeros en el Donbass, incluidos los del Medio Oriente. Cabe señalar que en las últimas horas, las fuerzas de la RPD y la LPR han comenzado a responder a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y están atacando a gran escala las posiciones identificadas del ejército ucraniano. Se sabe también, Rusia con un ataque de precisión destruyó un destacamento de combatientes estadounidenses que preparaban un ataque. Como resultado de un ataque de alta precisión del ejército ruso, los combatientes estadounidenses fueron destruidos. El ejército ruso descubrió, y destruyó en el este de Siria, a un grupo de combatientes y militantes estadounidenses entrenados por Estados Unidos en la base de Atanf. Como se supo, un destacamento de militantes y combatientes estadounidenses, que, como se dijo anteriormente, supuestamente estaban ausentes en Siria, pretendía llevar a cabo una serie de sabotajes en instalaciones controladas por el ejército sirio y formaciones proiraníes. Como resultado del descubrimiento de militantes y combatientes, fueron atacados. En el video presentado, se puede ver cómo un dron ruso está monitoreando un destacamento de militantes. Después de que se tomó la decisión de eliminar a los extremistas, fueron atacados con el uso de aviones militares de las fuerzas aeroespaciales rusas. Según el canal de Telegram Russian Spring Military corresponsales, militantes y combatientes estadounidenses podrían participar en el ataque al aeródromo de Bakhtal, lo que representaba una amenaza significativa. El 22 de febrero, el ejército ruso, durante actividades de reconocimiento y búsqueda en la provincia de Deir Zor, descubrió un grupo móvil de militantes entrenados y armados por Estados Unidos en la base de Atanf, cerca de la frontera con Jordania. El Toyota Hilux con el característico camuflaje del desierto condujo por la carretera T3 hasta el aeródromo de Bakhtal, probablemente con la intención de atacar y esconderse en el desierto. Después de que se descubrió a los extremistas, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron camionetas con un ataque aéreo, dijo la fuente que proporcionó las imágenes, dijo en el mensaje. Como también las fuerzas de la RPD, con ataques precisos de ADGM destruyeron las posiciones de los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Unidades de la República Popular de Donetsk, tras la negativa de Kiev a retirar pacíficamente sus tropas de la línea de contacto, atacaron las posiciones del ejército ucraniano y vehículos blindados utilizando misiles guiados antitanque. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas muy graves a lo largo de toda la línea de contacto. En los cuadros de video presentados, puede ver cómo las unidades de EPR, utilizando sistemas de misiles antitanque, destruyen con éxito las posiciones del ejército ucraniano. Es de destacar que incluso, los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que estaban disfrazados y en refugios, resultaron descubiertos y destruidos. Esto indica que la situación en la región, está pasando gradualmente al control de la DNR y la LNR. Los expertos señalan que en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania, la LPR y la DPR han comenzado a utilizar múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Esto solo indica un empeoramiento de la situación en el frente, sin embargo, la probable llegada de tropas rusas al Donbass puede permitir luchar con éxito contra los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según diversas fuentes, durante el último día, las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían haber sufrido muchas pérdidas hasta centenares. Al mismo tiempo, algunas posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron literalmente borradas por los ataques del MLRS de la RPD y la LPR. Las tropas ucranianas irrumpieron en el territorio de la RPD y están tratando de asaltar el asentamiento Panteleimonovka. El ejército ucraniano logró atravesar una de las secciones de la línea de defensa de la RPD, y adentrarse varios kilómetros en el territorio controlado por la RPD. Se sabe que en este momento el ejército ucraniano hizo varios intentos de asaltar el asentamiento de Panteleimonovka bajo su control, sin embargo, según datos preliminares, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron rechazados.
Según fuentes familiarizadas con la situación, después de varios intentos fallidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de apoderarse del territorio de la RPD, el ejército ucraniano minó el territorio adyacente al área, en un intento de interrumpir la llegada de las unidades de la milicia de la RPD. Anteriormente, se colocaron varios IED en el área de Panteleimonovka, al mismo tiempo, las milicias siguen encontrando minas. Actualmente, en la zona de NP Panteleimonovka, se escuchan detonaciones, sin embargo, no hay detalles al respecto. Sin embargo, los expertos señalan que la dirección actual es una de las más peligrosas en términos de ofensiva del ejército ucraniano. En este sentido, la aparición del ejército ucraniano aquí plantea preocupaciones muy serias. Teniendo en cuenta el comienzo de las acciones activas de Kiev, relacionadas con los intentos de tomar el control del territorio de la República Popular de Donetsk, los expertos creen que las tropas rusas comenzarán a brindar asistencia a las unidades de la RPD, que se informó anteriormente. Sin embargo, en este momento no hay comentarios sobre esto del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.